Hola, ¿cómo te va? Hoy continuamos con el Evangelio de Juan. Habíamos visto anteriormente la historia de Jesús cuando había sido invitado a unas bodas donde había concurrido con su madre María y también con sus discípulos, y cómo Jesús había transformado el agua en vino. Y también dijimos en aquel comentario que teníamos que invitar a Jesús, así como aquellos novios invitaron a Jesús a sus bodas. También nosotros tenemos que invitar a Jesús a estar con nosotros dentro de nuestro corazón. Vamos a continuar con algo parecido, pero vamos a ver una historia un poco diferente. Vamos a leer a partir del versículo 13 en adelante, en el capítulo 2 del Evangelio de Juan. Y te voy a contar esta historia y vamos a ver lo que esta historia nos cuenta y las cosas buenas que nos trae para nosotros. Dice así: cuando ya se acercaba la fiesta de los judíos, llamada la Pascua, Jesús fue a la ciudad de Jerusalén. Allí, en el templo, encontró a algunos hombres vendiendo bueyes, ovejas y palomas. Estos estaban sentados a sus mesas, cambiando monedas extranjeras por monedas judías. Al ver esto, Jesús tomó unos látigos e hizo unos chasquidos con él y echó a todos fuera del templo, junto con las ovejas y también a los bueyes. También arrojó al piso las monedas de los que cambiaban dinero y volcó sus mesas. Y a los que vendían palomas les dijo: saquen esto de aquí. La casa de Dios, mi Padre, no es un mercado. Al ver esto, los discípulos recordaron el pasaje de la Biblia que dice: el amor que siento por tu templo me quema como un fuego. Luego los jefes de los judíos le preguntaron a Jesús: ¿con qué autoridad tú haces esto? Y Jesús le dijo: destruyan este templo y en solo 3 días volveré a construirlo. Y los jefes le respondieron: para construir este templo fueron necesarios 46 años. ¿Y tú crees poder construirlo solamente en 3 días? Pero Jesús les estaba hablando de su propio cuerpo, del templo de su propio cuerpo. Por eso cuando Jesús resucitó, después de que lo crucificaron, los discípulos se acordaron de que Jesús había dicho esto. Entonces creyeron lo que dice la Biblia y lo que Jesús también les había dicho. Por acá nos cuenta cómo Jesús fue un día al templo allí en Jerusalén y se encontró con una gran sorpresa. En el templo había mercaderes, había comerciantes que estaban vendiendo todo tipo de cosas. Nos cuenta la historia de que también estaban cambiando monedas. Entre las cosas que se vendían habían ovejas, bueyes. Así que imagínense ustedes el templo donde se debe orar a Dios, donde se supone que está la presencia de Dios adentro de ese templo. En las puertas de ese templo se vendían animales, se cambiaba dinero, o sea, parecía la entrada de un mercado. Y cuando Jesús vio esto, les dijo a todos: salgan de acá. Y los echó a todos, y dice que también las mesas y todos los elementos que tenían los vendedores allí a la entrada del templo, Jesús se la tiró al suelo.
Y dijo Jesús: la casa de mi Padre no es un mercado. Y que cuando vieron esto, las autoridades de los judíos que había en ese momento, los sacerdotes, le dijeron: ¿con qué autoridad haces tú esto? Y Jesús les dijo: destruyan este templo y solamente en 3 días yo lo volveré a construir. Entonces ellos no comprendieron de que Jesús les estaba hablando, haciendo una comparación de lo que significaba el templo de piedra que estaba en aquel lugar, esa gran construcción donde se rendían cultos a Dios. Jesús les hablaba de su propio cuerpo. Y cuando Jesús les hablaba de su propio cuerpo, les quería dar a entender de que el cuerpo de Jesús, toda su humanidad, era templo del Espíritu Santo de Dios. O sea que Jesús consideró su cuerpo como templo del Espíritu Santo. Un templo es un lugar donde se supone que Dios está dentro de él. Así como, por ejemplo, cuando nosotros vamos a una iglesia, a un templo, y allí vamos a encontrar todo lo que sea referido a Dios, el altar y todo lo que tiene que ver con el culto a Dios. Dentro de un templo uno entra a ese templo, se arrodilla, ora en ese templo, y en ese templo busca la presencia de Dios, porque se sobreentiende que la presencia de Dios está dentro de ese templo. Pero acá Jesús nos trae un concepto diferente, distinto. Ahora Jesús dice que Él es el templo y que adentro de Él está la presencia de Dios. Entonces Jesús le dice que si los sacerdotes y los judíos de esa época lo mataban a Él, como más adelante sucedió, después lo crucificaron a Jesús, Él levantaría su cuerpo en 3 días. O sea, Jesús le está diciendo: si yo muero en la cruz, después de 3 días, mi cuerpo se va a levantar. Por eso Jesús les dice: en 3 días levantaré este templo. Con esto Jesús le da a entender de que Él es Dios, de que en Él también vive el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios que está dentro de Jesús, que trae poder para poder vivir, que trae amor para los demás, que trae paz al corazón, que trae consuelo. El Espíritu de Dios que trae alegría. El Espíritu de Dios que trae tantas cosas buenas cuando está dentro del corazón de las personas. Ese Espíritu estaba dentro del corazón de Jesús. Y por eso Él sentía tantos celos cuando vio que los comerciantes estaban vendiendo todo tipo de cosas en la entrada del templo. Entonces Jesús, que tenía en el corazón el Espíritu de su Padre, un espíritu de amor, de mucho amor, sentía ese celo santo, y es por eso que los echó a los comerciantes de aquel lugar. Ahora bien, la pregunta es: ¿podemos nosotros compartir algo con Jesús referido a esa paz y a ese amor que Jesús también tenía dentro de su corazón? Porque si Jesús tenía el Espíritu de su Padre dentro de su corazón, ¿podemos también nosotros compartir esa paz y ese amor que Él tenía dentro de su ser? Yo te voy a decir que sí. Porque también la Biblia nos enseña que nosotros, así como Jesús, podemos llegar a ser templos del Espíritu de Dios. La Biblia dice que nosotros, las personas, aquellos que le quieran abrir el corazón a Dios,
se van a transformar a partir de aquel momento en templo de Dios. O sea que si vos le abrís el corazón a Dios pidiéndole perdón por tus pecados, Él te va a perdonar, y el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, el Espíritu de Jesús, va a entrar dentro de tu corazón, porque a partir de aquel momento vas a pasar a ser templo de Dios, a donde Dios vive, a donde Dios va a entrar a vivir en tu vida. Por eso que te decía hace un momento que la Biblia enseña que no solamente Jesús era templo de Dios, donde estaba el Espíritu de Dios, también la Biblia enseña de que nosotros, si le abrimos el corazón a Dios y le pedimos perdón por nuestros pecados, Él nos va a transformar en templos, y al transformarnos en templos, el Espíritu de Dios va a entrar a vivir dentro de nuestro corazón, y cuando el Espíritu de Dios entra a vivir dentro de nuestro corazón, suceden grandísimos milagros en nuestra vida. El primer milagro que sucede cuando nos transformamos en templo del Espíritu de Dios es que el Espíritu Santo, el Espíritu de Jesús, nos trae paz, mucha paz. Porque Jesús decía: yo doy la paz distinta a la que el mundo da. Jesús sabía que su paz era una paz celestial, y eso es lo que te hace falta a vos también, una paz del cielo. ¿Vos querés recibir la paz de Dios? Tal vez en tu vida, en estos últimos días, las cosas no han estado demasiado tranquilas, y tal vez las cosas han sido difíciles, pero yo te doy una posibilidad ahora, a través de lo que estamos conversando, de que abras tu corazón a Dios, para que el Espíritu Santo entre adentro de ti y viva adentro de tu ser. Y a partir de aquel momento, o a partir de este instante, vos puedas dejar de vivir preocupado, triste o angustiado, y comiences a sentir la paz de Dios dentro de tu vida. Allí donde estás, escuchando esto que estoy hablando, cerrá tus ojos y vamos a orar. Repetí conmigo estas palabras: Dios, en este día yo te pido, quiero ser templo de tu Espíritu Santo. Ven a mi corazón. Ven a mi corazón, y sobre todas las cosas, dame tu paz, porque realmente yo la necesito. Bueno, si hiciste esta oración, ahora seguramente estás sintiendo la paz de Dios, porque te has transformado en templo de su Espíritu Santo. Bueno, eso es todo por hoy. Que Dios te ayude siempre, que esté con vos siempre, y más adelante vamos a continuar con una pequeña historia también en Juan capítulo 3. Chao, nos vemos.